tenemos el gusto de recibir a una invitada desde otro país. Ahorita ella nos va a platicar dónde está, quién es, qué hace, que nos va a platicar sobre el carisma marista. Ella se llama Laura Alejandra Miño Pérez. Yo viví con ella, tuve la oportunidad y la bendición de vivir con ella en Líbano un año. Cuando estuve allá 5, ella vivió un año de voluntaria. Y bueno, de una vez les pongo la foto que puse ahorita. Esta es una foto allá visitando las montañas y los cedros bien bonitos del Líbano. Entonces, ella pues tiene el carisma marista en las venas, en la sangre, en el ADN, en su familia. Entonces, así como hemos estado viendo diferentes congregaciones y carismas de la iglesia, pues yo la invité a ella para que nos platicara igual de manera muy espontánea. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, pues lo podemos ir haciendo. Ya ella nos irá contando un poquito. Entonces, adelante, Laura. Muchas gracias por preparar, por darte el tiempo. Sé también que estás muy ocupada, pero lo que puedas compartirnos y enriquecer a este grupo, pues es muy valioso y te lo agradecemos. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Andrés, y buenos días por allá, ¿verdad? Buenos días a todas. Mi nombre es Laura Miño y gracias por esa presentación, ¿no? Y gracias también por este momentito de poder compartir. Les saludo desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, aquí son las 2 de la tarde, ¿no? Pero más allá de las diferencias en el tiempo, me alegra mucho poder estar en comunión desde el corazón con cada uno de ustedes. Me gustaría, como somos un número no tan amplio, me gustaría mucho saludarles, ¿no? Entonces veo por ahí a Lilia, no sé si están todos con sus camaritas, ahorita algunos me salen, otros no. ¿Qué tal Lilia por ahí? No sé si está también por ahí para verle la sonrisa a Karina. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo está Anel? Anel, ¿verdad? También. ¿Qué tal? Mucho gusto. Veo también por ahí Marta. Hola. Iker no es Iker, ¿verdad? Iker es Iker es Eva. Iker es Eva. Mucho gusto, el Eva. El chido es Rosa Irene. Muy bien, el chido Rosa Irene. Y por ahí también Silvia, ¿no? Me alegra mucho poder saludarles. Si es posible para ustedes mantener la cámara encendida, les agradezco, así nos podemos ver. Y como dice el Lobo Feroz, ¿no? Para verte mejor y para poder también compartir este momento bonito. Ustedes están, me decía Andrés, están en qué parte de México? Tijuana. En Tijuana. Bueno, pues me alegra saludarles, espero que estén muy bien ahí. Este tiempo, ¿no? Casi más de un año y medio que estamos con este contexto de pandemia, realmente es una alegría poder aprovechar estos medios para romper distancias, ¿no? Para sentirnos unidos más allá de las distancias físicas o de países, ¿no? Somos una misma humanidad que nos hemos realmente redescubierto en esta fragilidad y también fortalecido, ¿no? En la solidaridad, en este momento en el que también nos podemos acompañar mutuamente, ¿no? Entonces hoy, como realmente este es un tiempo de sentirnos familia humana, me alegra mucho poder compartirles sobre mi familia espiritual. Yo soy Laura Miño, es mi nombre, pero también en mi identidad está el ser una marista laica. Ya les contaré un poquito más qué significa eso, pero recuerden esas dos palabras, ¿no? Marista y laica. Como estábamos diciendo, por ahí llegó alguien más, me parece, Andreana, bienvenida. Como estábamos hablando eso, ¿no? De este tiempo en el que la humanidad y la creación, ¿no? Nos hemos sentido también más en comunión desde la fragilidad. Me gustaría mucho que lo que les comparta hoy y lo que podamos conversar sea en ese tono, ¿no? De familia. Me decía también Andrés que han conocido otros carismas, otras familias espirituales, ¿no? Entonces, los franciscanos, los jesuitas, carmelitas, somos todos una familia, pero también familias
particulares, ¿no? Desde este don del Espíritu que se nos ha regalado en la iglesia. Entonces, como familia es un término que creo que nos une, ¿no? En este camino espiritual. Quería invitarles a que podamos empezar con una canción. Entonces, no sé si por ahí les gusta cantar, pero me han dicho que los mexicanos y las mexicanas son buenas cantando, o por lo menos Andrés, que es muy bueno cantando y con la guitarra. Entonces, quisiera invitarles que podamos empezar este momentito con una canción. Se llama justo Somos una familia. Muy, muy sencilla. Es muy, muy chiquitita también. Entonces, vamos a ver si me aparece por ahí. Entonces, esta canción dice simplemente esta frase. Somos una familia. Después dice el nuevo pueblo de Dios, una iglesia divertida, que donde vamos llevamos corazón. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, sí lo vemos. ¿Se ve bien? Ok, entonces ahí están las letras, ahí como dicen aquí de ayuda a memoria. Y yo les invito a la primera vez o la segunda a escuchar la melodía y luego vamos a intentar cantarlos. No importa si distorsiona porque aquí en el mundo virtual a veces las voces no están en el mismo momento, pero que podamos también en esta canción sentirnos en comunión con nuestra familia, ¿no? Con sus familias, nuestras realidades, lo que hemos vivido en este tiempo que ha sido difícil para muchas personas o no ha sido fácil para la mayoría, y también que estemos en comunión con todas las familias del mundo que están pasando tal vez momentos difíciles por la salud de sus familiares o porque algún familiar se adelantó a la casa del Padre, y bueno, nos sentimos en esta comunión también. Entonces la canción dice así. Somos una familia, el nuevo pueblo de Dios, una iglesia divertida, que donde vamos llevamos corazón. La canto una vez más, pero la pueden ir cantando ahí conmigo desde su casa. Somos una familia, el nuevo pueblo de Dios, una iglesia divertida, que donde vamos llevamos corazón. Muy bien, entonces era una pequeña primera probadita. Les voy a quitar un ratito la letra. Vamos a ver si nos acordamos. A ver si nos acordamos un poquito. Pero lo más importante así en estas pequeñas palabras, tal vez en este momento, es recordar esto que les decía al inicio, ¿no? Más allá de los países, ¿no? Ahorita estamos aquí de México, de Bolivia, o diferentes congregaciones, ¿no? Diferentes carismas. Nosotros somos una gran familia. Entonces dice, ahí la segunda parte dice el nuevo pueblo de Dios, y ahí les invito también a pensar que este tiempo nos ha pedido mucho aprendizaje, ¿no? Y muchas transformaciones. Entonces nos renovamos también en este tiempo en el que la pandemia nos ha tocado en también muchas formas sensibles, ¿no? Y también dice una iglesia divertida, ¿no? Porque más allá de las dificultades, creo que en el espíritu tenemos una gran esperanza, ¿no? Y en Jesús, en su madre, en la mamita de Guadalupe, nos sentimos fortalecidos, ¿no? Porque estamos en comunión. Donde vamos, llevamos corazón. Eso dice la canción, 4 frasecitas, ¿no? Entonces vamos a ver si ahora, sin la letra, vamos a ver si podemos acordarnos un poquito y la cantamos juntos. Ahí pueden activar sus micrófonos, por favor. Vamos a ver, yo les repito, no nos vamos a perder. Somos una familia, el nuevo pueblo de Dios, una iglesia divertida, que donde vamos llevamos corazón. Vamos a ver, vamos a hacer una pruebita, a ver con los micrófonos encendidos, por ahí también Karina, Adriana, Marta. Ahí Roberto Carrillo si no, también canta, entonces... Ah, Roberto Carrillo, bienvenido. Vamos a intentar cantarla. Vamos. Somos una familia, el nuevo pueblo de Dios. Ahí la mitadcita. 2, 3. Somos una familia, nuevo pueblo de Dios, una iglesia divertida,
una iglesia divertida. Que donde vamos llegamos, corazón. Donde vamos, Diversión. Eso. A mí, Muy bien. yo tengo Una vez muy, más. muy mala memoria a corto plazo y se me olvidó la letra. Yo también. A ver, compartirlo otra vez. Sí, Y así, mejor. así no nos olvidamos. Mejor, ¿verdad? Pero yo creo que ahí estuvo bien. Ahí les iba a decir los que almorzaron temprano, más bien los que desayunaron rico. Vamos a ver, ahí está la letra y vamos a intentarla 2 veces más. Vamos a hacerla 2 veces seguidas. A la 1, sin miedo sacamos la voz, a las 2. Igual y a y las... serviría a lo mejor que tú le des, o sea, sin esperarnos, o sea, tú dale el ritmo así como es, porque si nos esperas Ajá. ahí se hacen más ecos. Tú dale el ritmo Ya, perfecto, normal. perfecto. Yo sigo, ustedes se Tú suman. sigues. 2, 3. Somos Somos una familia. nuevo Pueblo de El Dios. pueblo nuevo de una Dios. Que iglesia donde divertida. Una que iglesia donde divertida. llegamos, corazón. Que donde vamos Otra vez. llevamos corazón. Somos una familia. Nuevo Nuevo Una pueblo de familia. Dios. Una Nuevo iglesia pueblo de Dios. divertida. Una Que donde vamos iglesia llevamos divertida. corazón. Que donde ¡Bravo! vamos llevamos corazón. Muy bien. Un aplauso, por favor. Oiga, no un sabía aplauso. que teníamos ya un coro aquí armado, pues vamos a cambiar la clase a coro Lasalle a partir de la próxima. Claro que sí. Y bueno, permítame decirle que me emocionó mucho porque aunque estábamos en diferentes tiempos, creo que la sintonía de corazón, las palabras, yo creo que así tal vez nos escucha Dios, ¿no? En su corazón inmenso y amoroso. Muchas, muchas palabras, pero que en una misma sintonía al final termina en corazón, ¿no? Entonces, gracias por animarse. A veces no es fácil cantar y menos en estas formas que a veces los tiempos virtuales pues no coinciden siempre, pero gracias porque les invito hoy esta tarde, ¿no? En este momentito que nos regalamos a compartirles algo también de mi corazón, a sus corazones. Y tiene que ver, como les decía, sobre esta familia espiritual de la que formo parte, ¿no? Como ustedes también. Entonces, para eso, por ahí dice, el coro es lo que hay. Muchas gracias, Lilia, por animarnos. Entonces, hoy, en esta sintonía de ser familia, en esta sintonía les invito también a que puedan conocer parte de mi familia, de esta historia también que nos ha traído hasta este momento, y que también cualquier pregunta que tengan, pues al final vamos a hacer compartir, ¿no? Conversar un poquito o también compartir algo si ustedes desean en ese sentido. Por eso, tal vez cuando decimos no vamos a hablar de una familia carismática, a veces parece mucha historia, le decía yo a Andrés, digo, ay, a veces cuando se habla de eso, de historia, puede ser un poco aburrido, ¿no? Pero yo les quería proponer que pensemos como si estuviésemos conociendo a una persona nueva, ¿no? Alguien nos presenta y nos dice, este es un amigo mío o es mi tío, ¿no? Y él ha hecho esto, ha vivido esto, ¿no? Y así también conocemos a la persona que nos lo presenta. Entonces quiero yo compartirles a alguien muy especial en nuestra familia, el fundador, ¿no? Marcelino Champañá. Y para decirles también cuán importante para nosotros, quisiera empezar también mostrándoles nuestra familia a nivel de un mapa del mundo, ¿no? Como si fuera un mapa de una ciudad. Uy, se me escapó. ¿Dónde se fue mi champ? Aquí. Como si fuera un mapa de una ciudad o de un país. Uy, no sé por qué se me fue a otro lado mi champaña. Después les voy a mostrar esa partecita que se escondió ahora. Nosotros como maristas estamos presentes en 82 países. Entonces, cuando nos sentimos, cuando queremos tener un encuentro familiar, pues pensamos también en el origen, ¿no? Y por eso quiero compartirles un poco de la historia del inicio de este sueño, de este caminar espiritual en Marcelino Champañá. Tal vez a algunos les suena el nombre o tal vez les suena un poco trabalenguas, Marcelino Champañá. Él es el fundador de la familia marista, ¿no? Que empezó siendo también de la congregación de los Hermanitos de María.
Él nació en Francia, que a nosotros nos queda un poco lejos, ¿no? Pero nació en Francia y por ahí nos dicen también que en Monterrey y Tijuana hay colegios maristas, ¿no? Entonces tal vez a algunos les suena familiar. Él nació el año de la Revolución Francesa, eso también lo hemos seguramente estudiado en historia, ¿no? Entonces fue un año bastante caótico, bastante movido en Francia y también con una sensibilidad política, civil, social. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es un pequeño extracto de una película así animada que cuenta un poco, como si estuviésemos ahí, cómo ha sido esa primera parte de la historia y también las consecuencias de la vida de este hombre, que también como nosotros, como ustedes, respondió a la llamada de Dios, ¿no? A la llamada vocacional. Entonces, ahora sí, si alguien tiene por ahí pipoca, galletita o un cafecito, les invito a que se acomoden sin dormirse, pero que se puedan acomodar y ver esta mini peliculita de Marcelino Champaña. Me confirman cuando empiece si se escucha bien. Pipocas en Bolivia son palomitas. Gracias, André. Palomitas. Marcelino. Sí, se se escucha bien por ahí. Sí. Ok, voy ahí entonces y también al final les voy a hacer alguna preguntita a ver si estaban atentos a algunos detalles, así que no se pierdan ningún dato. Listo. Era muy tímido y en su primer día en la escuela... Marcelino, acércate a leer. ¿Puedo empezar yo? No te llamaba a ti. ¡Qué injusticia! Yo no vuelvo. Ayer primer y último día de escuela. De acuerdo. Pero me ayudarás en la granja y el molino. Llegó a tener su pequeño negocio de corderos, pero un buen día, las palabras de un sacerdote visitante fueron como un destello de luz. Tengo bien decidido que quiero ser sacerdote. Dios lo quiere. Nos ha costado aceptarlo. Tendrás que estudiar mucho. Tienes tan poca preparación, pero confiamos en ti. Entró en el seminario. Este grupo es muy bueno. En el futuro se hablará de ellos. Me admira Champagnat. Qué progreso en estudios, en su vida espiritual. Deseo de llegar a los muchachos más ignorantes. En vacaciones, jóvenes y adultos escuchan sus catequesis sin perder palabra. Me gusta tu proyecto de fundar la Sociedad de María, Courbel. Un árbol con muchas ramas para propagar la fe en tierras de misión. Pero creo falta una, muy importante. Trataré a todos con mucha bondad. En una noche fría de otoño, viene a buscarle un muchacho. Esta región de Montepilat es muy agreste, pero Montaña está muy grave. Eres un buen chico, Juan María, y has escuchado la petición de su pobre madre. Vamos allá. Se me muere con 17 años. Nunca ha ido a la escuela ni sabe nada de Dios. Llevamos tantos años abandonados. Con mucho amor, le consuela y le habla de Dios. Tú no le conoces, pero Dios te ha amado siempre y serás feliz con él, Juan Bautista. Estás en sus manos. Volveré pronto. Marcelino está muy impresionado con la muerte de Montaigne y de regreso toma la decisión de su vida. Necesitamos hermanos. Es preciso educar cristianamente a los niños, especialmente a los más necesitados. Con tu bendición, buena madre, comienzo humildemente. Yo me ocupo de vuestra formación. Tú, Juan María Granjón, y tú, Juan Bautista Odrás, seréis los primeros hermanos, y esta casita vuestro hogar. ¿Le pondremos un nombre? Sí, haremos un letrero que diga Casa de los Hermanitos de María. El día 2 de enero de 1817 nacía el Instituto de Hermanos Maristas. Sin ruido, como un pequeño brote, con promesa de vida. Así son las obras de Dios. ¡Qué listos somos haciendo clavos para ganarnos la vida! Y lo bien que nos ha enseñado Padre Marcelino.
¿Ahora con más hermanos? Las clases para los niños marchan muy bien. Cocina, oración, estudio, 1000 cosas. Vivimos con alegría. ¡Uy! Hemos confortado a nuestro hermano enfermo y ahora tú no puedes sucumbir. Yo casi no tengo fuerzas. Acordaos, piadosísima Virgen María. Vienen a socorrernos. Gracias, buena madre. Ayudado por Courbel, Marcelino pudo comprar un terreno, un roquedal. Que no tiene fin, en la casa del Padre. Viviremos como tú. Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús. Marcelino fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. 200 años después de la fundación, los maristas tenemos un reto. Un nuevo comienzo. Bueno, ha habido muchos nuevos comienzos. Claro, no es partir de cero, pero es confrontar el estilo Champagnat con los tiempos cambiantes. Eres una excelente laica marista. Ya lo creo. Actualmente se ha podido cumplir la incorporación de los laicos en la familia marista, que no fue posible en los inicios. Montaigne impactó a Champagnat. ¿Y hoy qué supone? Multiplicar el interés y el esfuerzo para llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir deprisa, con María, hacia una nueva tierra. Y queremos contribuir a que tantos hermanos nuestros vivan con la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, ofreciendo un horizonte de vida y sentido, como hizo en su día San Marcelino Champagnat. Muchas gracias por la atención. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal las palomitas? Aquí se llaman pipocas. ¿Qué tal por ahí? Bueno, y como vieron en esta pequeña película, ¿no?, de la vida de Champagnat, como cada historia, ¿no?, como sus vidas también, como mi vida, hay diferentes momentos que nos van marcando. Momentos duros, momentos a veces de dolor. Y yo quiero compartirles también cómo diferentes eventos en mi vida me llevaron a ser laica marista, ¿no? O marista laica. Como decía Andrés, yo vengo de una familia misionera. Mis papás son ecuatorianos y hace 31 años dejaron su país, ¿no?, para poder compartir la vida, compartir la misión en Bolivia. Y ellos se encontraron con el carisma marista en Bolivia y bueno, poco a poco fueron haciendo ese camino, ¿no? Tuvieron 4 hijas, yo soy una de esas 4 hijas, y también nos fueron compartiendo este sueño misionero y este sueño también de la misión marista. Y bueno, ahí que las veo, ¿no? Tal vez después quisiera preguntarles, ¿no?, de la peliculita que vimos, tal vez qué momento les llamó la atención. Les dejo la pregunta ahorita para que lo vayan pensando mientras les cuento un poquito, también desde mi experiencia, ¿no? Yo estudié también en un colegio marista, entonces fui un estudiante que fui caminando, ¿no?, como estudiante en el conocimiento de Champagnat como persona, pero también de Champagnat como este sueño de dar educación, de dar también el conocimiento de Dios, ¿no?, a niños, a jóvenes, especialmente los que tienen más necesidad. Y también me encontré con personas, con hermanos, con laicos y laicas que tenían también este carisma y también una forma de ser, de cercanía, ¿no? Eso es lo que más de pequeñita, lo que más me gustaba del carisma. Cuando fui creciendo también y haciendo mis opciones de vida y también escuchando en mi oración, en el discernimiento, mi llamada vocacional, también descubrí en las cartas de Champagnat, en un diplomado que hice de patrimonio marista,
descubrí en las cartas de Champagnat también esa fortaleza espiritual de Champagnat que me llamaba más a este carisma, ¿no? Champagnat escribe muchas cartas a sus hermanos, ¿no? Circulares, cartas. Tal vez, por ejemplo, como ahora que estamos en este mundo virtual, pues nos escribimos o correos o mails, o también nos escribimos por WhatsApp. Entonces Champagnat tenía esa forma cercana, les decía hermanitos de María y les escribía, les animaba. Entonces yo quisiera invitarles, imagínense que Jesús, ni decir Champagnat, ¿no? Jesús, que lo hace en el Evangelio, ¿no? Desde su testimonio, pero si nos escribiese una carta, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿qué creen que nos diría, ¿no? ¿Cómo creen que sería esa palabra de ánimo o ese envío a ser solidario en este tiempo? Tal vez nos podemos imaginar esas palabras, ¿no? Tal vez las sentimos en nuestro día a día. Y yo así me fui sintiendo en estos años que he ido haciendo un camino también de vocacional, y eso me ha invitado también a trabajar en mi Bolivia, a conocer la realidad, a tener diferentes experiencias de voluntariado, a sentirme yo también en mi identidad como misionera, como marista laica, y también en algún punto también decir que donde me necesiten, ahí también quiero estar, ¿no? Para compartir la vida, para compartir las yo he estado en diferentes lugares en ese sentido, y para mí, como decía Andrés, ¿no? Fue una alegría coincidir en el camino en el proyecto Fratelli con Andrés, con el hermano Andrés, también compartiendo este amor por los más necesitados, desde la educación también para transformar la realidad, la sociedad, especialmente en Líbano, que vivimos en comunidad, que compartíamos también diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes formas de ser, ¿no? Diferentes religiosidades también con las personas del Líbano. Entonces, quiero decirles que también cuando uno se siente dentro de una familia carismática, uno siente y reconoce y sabe que tiene una familia en todo el mundo, ¿no? Como maristas estamos presentes, les decía, en 82 países. Significa también, como su familia carismática, ¿no? De La Salle, que el mundo ya no está dividido por fronteras, por banderas, simplemente que estamos realmente todos conectados en esta construcción de un mundo unificado, ¿no? En este tiempo también hemos acabado de cumplir el 2017 200 años. Entonces, es un camino. Por ejemplo, sé que la familia lasallista tiene más de 3 centenarios, ¿no? Y creo que es muy bonito acompañarnos también mutuamente en este camino, animarnos, ¿no? Fortalecernos y permitir que el Espíritu también nos encuentre, nos evoque, ¿no? Y permita responder a las necesidades de este tiempo. Así que gracias por ver, ¿no? Por conocer un poquito de la historia de mi familia espiritual, por escucharme también, y no sé, me gustaría escucharles también a ustedes qué momento les llamó la atención, si tiene que ver con la escuela o con el joven que encuentra, o si algún momento les llamó la atención, o si tienen alguna pregunta también. Me encantaría escucharles. Digo, ahí nomás como aportación pongo un documento cuando estuve investigando o preguntando pues para la espiritualidad o el carisma marista. Me dijeron que en este documento que se llama Agua de la Roca, ahí a quien le interese conocer un poquito más a profundidad viene la espiritualidad marista, ¿no? Por si a alguien le sirve. Adelante, quien guste compartir. A lo mejor, Laura, si nos puedas platicar de las violetas que se veían en la película también, El árbol con las violetas, pero no las mencionaron, qué significan, o para Marcelino, pero sobre todo para los maristas hoy en día. Gracias, sí, Andrés. Las violetas son uno de nuestros símbolos, ¿no? Uno de los principales. En realidad es muy sencillo las violetas. Marcelino Champagnat las menciona en sus cartas, ¿no? Para nosotros maristas, las violetas significan, las 3 violetas, humildad, sencillez y modestia. Entonces son
parte de los valores maristas que Champagnat también promovía. Y Champagnat en una de sus cartas a sus hermanitos, ¿no? Que estaban en diferentes lugares, empezando escuelas, ¿no? Donde no había necesidad, Champagnat les dice: recuerden ser como las violetas, ¿no? Que son humildes, sencillas y modestias en su presencia, que a veces incluso casi ni se las ve, pero se las siente, su aroma está ahí presente, su aroma comparte también el amor de Dios en nuestra. Entonces, en esa metáfora, en ese símbolo, Champagnat también a los maristas nos invita a tener una presencia muy cercana, pero también desde la sencillez, no desde el aparentar, que a veces en la sociedad también se nos insta, ¿no? Sino desde la humildad de lo que podemos ser, lo que podemos ofrecer. Oye, ¿alguna otra frase en la que se resuma? Bueno, ya mencionabas todo a Jesús por María, todo a María por Jesús, pero alguna otra frase, digo, ya lo llevan en el nombre los maristas a María, entonces, ¿qué lugar tiene María en la espiritualidad, tanto para Marcelino como para los maristas en general? Un poquito también que nos hables de eso. Y bueno, ya lo decía también en la película, que Marcelino y los maristas se refieren a María como su buena madre, entonces también es como nuestra buena madre, también es una forma de dirigirse a María pues de una manera muy cercana. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Sí, en realidad investigando la vida de Champagnat, el contexto también, ¿no? En cada lugar donde estamos, ¿no? Hay diferentes advocaciones marianas, ¿no? Cómo también acogemos a María en nuestra religiosidad popular, también en las apariciones que ha habido. Entonces, Champagnat en su vida, en su trayecto, tiene siempre la presencia de María, en diferentes advocaciones incluso, pero su familia, su mamá, su tía, que también lo acompañaron en su crecimiento de fe, siempre tuvieron a María, que nos trae a Jesús como un referente muy grande, ¿no? Entonces, Champagnat también, cuando no sé si recuerdan, hay una parte en donde hay un pequeño grupo de sacerdotes que cuando hacen su profesión, ellos también deciden empezar la Sociedad de María, ¿no? En ese entonces ya existía en la iglesia la Sociedad de Jesús, ¿no? Pero ellos deciden también en referencia a María, ¿no? Empezar esta Sociedad de María, y por eso también los maristas en el mundo están no solo desde los hermanos maristas, hay ramas en esta Sociedad de María, están los padres maristas, los hermanos maristas, están las hermanas misioneras maristas, y también las hermanas maristas, ¿no? Son 4 ramas, cada rama también con el mundo laical. Entonces, lo de ser marista, como el nombre lo dice, viene de María, y también nuestra buena madre era la forma en la que Champagnat se refería a María, porque como lo que él empieza, ¿no? En esta rama de los hermanitos de María, era ese espacio de fraternidad, tenía a esta madre, ¿no? Que nos lleva a Jesús como principal referencia. Entonces, la madre y los hermanitos de María, ¿no? Por eso la buena madre es considerada también para Champagnat como la primera superiora de la congregación, como el recurso ordinario, le llama a él, ¿no? Como que lo primero que en dificultad podemos acceder para poder seguir el camino de... Y también como es primera amiga, ¿no? Así que eso también es parte muy fuerte de la espiritualidad. Y por ahí me parece que Andreana está con la mano levantada. Adelante. Tienes el micrófono apagado, Adriana. Ya, mil disculpas, primero que nada, porque venía manejando, no sé si se dieron cuenta, pero traté de estar a tiempo. Sí, es muy interesante lo que alcancé a escuchar, porque no vi mucho por poner atención en el manejo. Es interesante, y sobre todo, pues María es nuestra guía, es la que nos cubre, nos lleva, y es nuestra guía de vida, ¿no? Hacia Jesús. Entonces, sí es muy interesante el trabajar o el vivir con ella y estar a sus órdenes, ¿verdad? Como quien dice, para poder proyectar o hacer lo que nos pida.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Yo también, si alguien quiere comentar algo, por favor, también con confianza levantamos la mano. Pero también me gustaría, si pudiésemos recordar algo de lo que hemos visto durante el video, ¿no? Que es bastante historia concentrada, pero sí hay unos momentos claves en la vida de Champagnat que él siente esa llamada de Dios. Y uno de esos es, si recuerdan al inicio, el encuentro con el joven Montaigne, ¿no? Juan Bautista Montaigne, este joven de 17 años moribundo, que la mamá dice no sabe nada ni leer, escribir, ni de Dios, ¿no? Y Champagnat, yo me imagino, se le rompe el corazón y es uno de los momentos en donde dice necesitamos hermanos, ¿no? Entonces tal vez ahí ese es uno de los momentos claves que tal vez todos nosotros hemos tenido, ¿no? De momentos de encuentro con una realidad de dolor o de dificultad en nuestro entorno que decimos algo hay que hacer, ¿no? ¿Qué dice por ahí Lilia? Adelante. Está apagado el micrófono, por favor, Lilia. Te escuchamos si lo enciende. Ah, qué padre, yo plática y plática. Se me hace que desde antes de cuando él entró a la escuela y cuando vio el trato que se le daba a algunos y que me imagino que por eso para él era importante la educación desde chiquitos y luego lo que comentas tú ahorita de ver que puedes llegar a estar casi a la puerta de la muerte y no conocer ni de Dios ni nada, ni tener alguna enseñanza, pues creo que eso le movió, al igual que a otras congregaciones que he visto que les mueve la inquietud acerca de una mejora en la infancia, en un ayudarnos a crecer, a conocer. Ahora sí que la educación pues siempre ayuda a que las personas sean mejores, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención y me agrada mucho tanto de La Salle como de Champagnat, como de algunos otros que también lo han hecho, cada quien en su advocación, cada quien en su estilo, pero es algo que todos los que han iniciado alguna congregación ha sido precisamente por eso, ver una necesidad, en el caso de ellos, en la educación, y pues creo que como ellos tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para ver de qué manera se puede ayudar y aportar. Muchas gracias, Lilia. Y la verdad que ese evento, ¿no? En su primer día de escuela, primero y último, es bastante dramático. Y también es interesante, entre maristas decimos, ¿no? A veces los santos o las personas importantes, ¿no? En nuestro mundo de fe, no necesariamente son personas perfectas, ¿no? Personas, muchas, la mayoría, todos, ¿no? Como nosotros que han tenido momentos duros de dificultad. Champagnat dejó la escuela. Champagnat no quiso volver a la escuela ante la violencia y también tuvo momentos difíciles, ¿no? Cuando ya entró al seminario, lo volvieron a mandar a su casa porque no conseguía seguir el ritmo. Entonces también qué bonito también el descubrir en la presencia de Dios, en la fortaleza de Dios, que no hay dificultad realmente cuando podemos seguir el plan de Dios, ¿no? Cuando podemos ya seguir la llamada que hemos recibido. E incluso esos momentos de dificultad en nuestras vidas puede ser fortaleza para ese camino y también nos ayuda a entender, ¿no? A otros, ¿no? Champagnat seguramente también eso le dio una gran sensibilidad, haber sufrido él mismo esa situación de violencia en su primer día y también decir, si yo llevo adelante o estoy animando una congregación que tiene que ver con la educación, la violencia no puede estar, ¿no? Así que gracias Lilia y qué invitación también para